Le invito a abrir sus Biblias a Primera de Corintios y vamos a estar en el capítulo 3, 1 al 9. Primera a los Corintios, capítulo 3, 1 al 9. Se pone de pie cuando lo encuentre y vamos a darle lectura a la palabra de Dios. Dice la Escritura: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Padre amado, gracias por tu santa y bendita palabra, Señor. Gracias, Padre, porque por medio de ella nos instruyes. Por medio de ella, Señor, es que vamos creciendo más y más, Señor, cada día. Vamos madurando en la fe, porque ella te da a conocer a ti, Señor. Y a través de ella sabemos, Señor, cómo tú eres y cómo tú trabajas en nosotros, tus hijos. Y de esa manera, Señor, vamos confiando más y más en ti, Señor. Gracias, Padre, porque no hay otra manera de crecer sino a través de las pruebas que vienen en nuestras vidas, Señor, y la fe y la confianza que depositamos en ti en medio de las pruebas, Señor. De esa manera nos vamos fortaleciendo cada día más y más, Señor. Glorifícate en tu pueblo, en tu iglesia aquí, Señor. Cuida a cada uno de tus hijos, Padre, suple sus necesidades, sana a los que están enfermos, glorifícate en sus vidas, Señor, y síguelos fortaleciendo como hasta ahora lo has hecho, Señor, que sigan creciendo en el conocimiento de Cristo Jesús y en la obediencia a tu Espíritu Santo. Gracias, pues háblanos a través de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento.
Cuando una persona viene a Cristo para el perdón de pecados y pone su fe en Él, en ese momento dice la Escritura que esa persona nace de nuevo. La Biblia compara el arrepentirse y creer en Cristo con el nuevo nacimiento. Obviamente este es un nacimiento espiritual, así que en ese momento la persona nace, cuando cree en Cristo, nace de nuevo y empieza el crecimiento espiritual. Lo mismo que en un nacimiento de un niño, un nacimiento físico. Se empieza con la etapa de bebés, ¿verdad? Se recuerda a sus niños, sus nietecitos cuando nacieron. Ese niño completamente depende del padre, la madre, de los abuelos, ¿verdad? No se puede, él no puede suplir por sus propias necesidades. Después, ¿qué pasa? Ya va gateando, va caminando y luego va corriendo. Después, ¿qué pasa? Se hace un adolescente y ya dice, ya no te necesito, ¿verdad? Los padres. Bueno, el punto es que el niño nace, son bebés, son niños, adolescentes, adultos, y por fin la madurez espiritual. La madurez espiritual se manifiesta de la manera que el cristiano vive su vida, fíjese bien. La madurez espiritual se demuestra de la manera que el cristiano vive su vida, no de la manera que habla, no de la manera que dice a todo el mundo, soy cristiano, pero vive en desobediencia, no. La madurez se manifiesta de cómo vivimos nuestra vida en Cristo. El cristiano maduro vive en obediencia al Espíritu Santo que mora en él. Obedece a Dios en lo que le manda. El niño espiritual obedece más a sus propios deseos, a sus propios razonamientos, a su carne, más que a Dios. Aquí Pablo está tratando con una iglesia donde había muchos niños espirituales. Y por eso les amonesta, les anima a crecer, les anima a madurar en la fe. Muchas veces los niños, no muchas veces, casi todas las veces, ¿verdad? Los niños creen que lo saben todo, ¿verdad? No sé, nunca a veces uno de mis nietos, el más grande, ¿verdad? Cuando hacía algo yo por animarlo, oh, qué bien te salió esto, ¿y quién te enseñó? Y le decía, nobody, nadie. O sea, de mí como diciendo, no, yo por mí lo hice, siendo que obviamente yo sabía que no, ¿verdad? El niño, así es el niño espiritual también, piensa que ya lo sabe todo. Piensa que no necesita de alguien que le enseñe. Y todos pasamos por esas etapas. Así que nuestro caminar cristiano es igual, así como cuando nace un niño, ¿verdad? Nosotros también nacimos de nuevo un día espiritualmente y empezamos como los bebés. Los bebés cuando están pequeñitos, de unos 2 o 3 días, no le da un filete por ahí, ¿verdad? No le da un pedazo de carne asada, ¿verdad? Un burrito. ¿Por qué? Porque no lo pueden digerir, no es más, no lo pueden masticar, no tienen dientes. ¿Qué es lo que le da? Lechita, ¿verdad? Pura lechita. Entonces, Pablo aquí también está hablando con estos hermanos de Corinto. Recuérdese, esta es una iglesia, está hablando a los cristianos de esta iglesia. Y hermanos, si usted ha leído estos 1 y 2 Corintios, usted se da cuenta que estos hermanos eran carnales, ¿verdad?
había un pecado tremendo ahí en esa iglesia. Uno de los miembros de esa iglesia vivía con la mujer de su padre. Un pecado que ni aún se nombra, dice Pablo, entre los gentiles. Y hay este pecado en la iglesia y nadie lo reprendió a este hombre. Nadie tuvo el valor de ir y confrontar a esta persona y decirle: eso no está bien, arrepiéntete. Por eso Pablo escribe esta carta a los corintios. Y aquí obviamente les está diciendo que hay muchos niños espirituales todavía en la iglesia. Entonces vamos a estar identificando el nivel espiritual en la iglesia a través de este pasaje que leímos. Vamos a identificar el nivel espiritual de la iglesia. Aquí nuestro primer punto: Pablo conocía el estado espiritual de la mayoría de los hermanos. Pablo conocía el estado espiritual de la mayoría de los hermanos que se congregaban en la iglesia de Corintio. En las iglesias siempre va a haber cristianos en diferentes niveles de espiritualidad, porque cuando se salvan las personas, nacen de nuevo y empieza el crecimiento espiritual del creyente. Así que hay cristianos bebés, hay cristianos jóvenes, hay cristianos adultos espirituales. ¿Por qué? Porque así es en las iglesias. No todos nos salvamos el mismo día, ¿verdad que no? No. Todos nos salvamos en diferentes fechas, en diferentes ocasiones, y todos empezamos a nuestro caminar cristiano desde ese momento que nos salvamos. Pero por eso es que hay en las iglesias diferentes niveles de espiritualidad. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, 12 al 14. Juan les habla, dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Los hijitos, los niños, ¿verdad? Todo lo que saben es que sus pecados han sido perdonados por Cristo, ¿verdad? No saben mucha teología, no saben mucho de Biblia, pero lo que sí saben es que sus pecados fueron perdonados por Cristo Jesús. Dice: os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Da tres clases de personas: los hijitos, los niños, los jóvenes y los padres. O sea que, y está hablando ahí de diferentes formas que estas personas se comportan o están más cerca del Señor. Así que en las iglesias, hermanos, así siempre vamos a tener personas, y no es nada malo, ¿verdad? Porque no se puede esperar que una persona que se convirtió el año pasado puede tener la misma espiritualidad que uno que ya tiene más tiempo y se esfuerza por aprender más del Señor a través de su palabra. No es nada de malo. El problema, hermano, es que la persona se quiera quedar ahí como un niño espiritual. Yo no sé nada, yo solo sé que Cristo me salvó. No, tenemos que crecer espiritualmente. Cuando un niño nace, ¿qué es lo que todos esperamos? Que crezca, ¿verdad? Que crezca. Porque si se queda así, un niño, un bebé, algo está mal físicamente con ese niño. Lo mismo que con los hermanos en las iglesias. Cuando nace de nuevo,
se espera que vaya creciendo. Aunque sea poco a poquito, pero que vaya creciendo. Que no sea como dice Juan Gabriel, que siga siendo el mismo o la misma, ¿verdad? No, que siga creciendo poco a poquito, aunque sea, pero que vaya creciendo, que vaya creciendo. El nivel de espiritualidad del cristiano, fíjese bien, no lo determina el tiempo que tiene de ser cristiano. Vaya pensando conmigo. El nivel de espiritualidad del cristiano no lo determina el tiempo que tiene de ser cristiano. El nivel de espiritualidad lo determina el tiempo que pase en la palabra de Dios, el tiempo que pase en la comunión con Dios en oración y el grado de obediencia al Espíritu Santo cuando el cristiano percibe la dirección de Dios. O sea, en otras palabras, el crecimiento espiritual del cristiano no es algo automático que viene con los años. Porque a veces hay cristianos que dicen, yo tengo 40 años de ser cristiano. Y puede pensar uno que apenas acaba de nacer de nuevo, que tiene un mes o 2 meses o un año, puede pensar, este hermano nomás le faltan las alas para volar, para ser como un angelito, tiene 40 años de ser cristiano. Pero puede ser que en un año ese bebé que acaba de nacer cristiano lo sobrepasa. ¿Por qué? Porque ese hermano o hermana que tiene 40 años no le dedica tiempo a la palabra de Dios, es desobediente al Espíritu Santo, no ora y queda espiritualmente un enanito. O sea que entonces no depende la espiritualidad del cristiano, no depende del tiempo que tiene de ser cristiano. Depende del tiempo, el esfuerzo que usted le dedique a conocer más del Señor y a obedecer más al Señor. Hebreos 5, 12. Hebreos 5, 12. Dice la palabra del Señor del 12 al 14. Porque debiendo ya ser maestros, o sea, está hablando a los cristianos aquí que ya tienen años en Cristo, debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque es niño. 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea, los que conocen cuál es la voluntad de Dios, aquellos que dicen, esto no es la voluntad de Dios, esto no lo voy a hacer esto porque esto es lo que Dios quiere. Cuando ellos conocen, cuando el Espíritu, se dejan guiar por el Espíritu Santo, cuando le está diciendo, eso no está bien, y el cristiano obediente dice, ok, no lo voy a hacer. O cuando hace algo que no está bien y el Espíritu Santo le da convicción y se arrepiente, le pide perdón a Cristo y continúa adelante. Ese es un cristiano que está continuando, está creciendo en su espiritualidad. El cristiano que es un niño, es inmaduro, es el que, pues a mí no me importa. Yo así soy. Es aquel que así me conociste
Y tú sabías cómo era yo y yo no voy a cambiar. Tú no me vas a cambiar a mí. Es el cristiano que no le importa. No le importa dar mal testimonio a otras personas, porque le interesa solamente lo que él piensa, lo que él quiere y no lo que Dios dice en su palabra. Tenemos que tener, hermanos, mucho cuidado. Hay cristianos en la iglesia que tienen muchos años de ser cristianos, sin embargo, permanecen niños en la fe, porque no le dedican tiempo ni esfuerzo a conocer más de Cristo. Hay cristianos que ni siquiera saben de cuántos libros se compone la Biblia, que no la leen. Y cuando la leen, es como, no sé si he escuchado a algunos que dicen, pues yo agarro mi Biblia y cierro los ojos y pongo el dedo ahí, y allí donde está el dedo, cuando los abro, ahí leo y Dios me habla. Y así leo mi Biblia. No, hermanos. Son bebés cristianos, ¿verdad? Lea su Biblia de una manera metódica. Escoja un libro y léalo, medítelo, hágale preguntas al texto, pídale a Dios en oración que le muestre qué es lo que le quiere decir a usted. Porque si no, vamos a ser niños espirituales todo el tiempo. Sepa cómo leer su Biblia. Busque ayudas, comentarios, diccionarios bíblicos para que le ayuden a entender la palabra de Dios. Lea la Biblia por temas, o sea, agarre un tema, por ejemplo, el tema de la salvación, el tema del pecado, el tema de Jesucristo, y busque a través de la Biblia, por toda la Biblia, qué es lo que dice acerca de ese tema. Y de esa manera usted va conociendo más a Dios. Pídale al Señor que le hable a través de la lectura diaria si quiere madurar en la fe. Muchos cristianos le dedican más tiempo a los perritos, a los gatitos, a otras cosas, a sus pajaritos, o yo no sé si qué más mascotas tienes, o tortugas, o no sé qué, porque hay de todo, ¿verdad? Le dedican más tiempo a esto que a la palabra de Dios. Eso no debe ser así, hermanos. La palabra de Dios debe ser lo más importante para nosotros. Debemos dedicarle tiempo a la palabra de Dios si queremos crecer espiritualmente. Ahora, no estoy poniendo en duda su salvación, porque aquí Pablo no está hablando de la salvación, está hablando del crecimiento cristiano, ¿verdad? Si usted recibió a Cristo como su Salvador, usted va a llegar con Él, porque el Señor Jesucristo lo salvó. Pero, pues sí, va a llegar como un niño espiritual, ¿verdad? Que no, quizás no dio buen testimonio, quizás no habló con otras personas de Cristo, nunca guió a nadie al Señor Jesucristo, era peleonera, a veces se le salían las palabrotas por ahí, dando mal testimonio a los demás. ¿Y qué decir de las mentiritas piadosas? Todo eso demuestra un niño espiritual. 1 Corintios 14, Pablo aquí nos dice algo acerca de los niños también. 14:20. Y el apóstol dice de esta manera: hermanos, no seas niños en el modo de pensar, o sea, sean maduros, piensen bien, pídale dirección al Señor,
Dice, no sean niños en el modo de pensar, sino sean niños ¿en qué? Malicia. En la malicia, pero maduros en el modo de pensar. ¿Ha visto usted un niño de 2 o 3 años? ¿Un niño malicioso de esa edad? Yo nunca he visto un niño malicioso de esa edad. Hay alguien que conozco un niño de esos, apenas están empezando a hablar, hablan bien, sí, caminan, ya corren y todo, ¿verdad? Pero no hay malicia en esos niños, ¿verdad que no? Un niño de esos no está pensando en hacerle un mal a otro niño, en hacer un hoyo e invitarlo para que vaya, que lo persiga y que caiga en el hoyo. No, esos niños no tienen malicia. Por eso Pablo dice, sed niños ¿en qué? En la malicia, pero maduros en la forma de pensar. Entonces ya vimos que Pablo identifica a la mayoría de los hermanos de Corintios como niños espirituales. Después Pablo pasa a decirles cómo se mide el nivel espiritual del cristiano, versículos 3 y 4 de 1 Corintios, capítulo 3. Dice, 3 y 4 dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Y hermanos, recuérdese, Pablo no era mexicano, ¿ok? No estaba diciendo carnales. No, aquí lo que quiere decir es que eran niños espirituales. Lo que le está diciendo que se estaban comportando de una manera que no agradaba al Señor. Pablo sabía cómo medir el nivel espiritual de la iglesia de Corinto, la espiritualidad de un cristiano. La espiritualidad de la iglesia se mide por la manera que vive el cristiano, por cómo demuestra el fruto del Espíritu Santo en su vida. ¿Quiere usted medir la espiritualidad suya o de los cristianos a su alrededor? ¿Cómo se mide? No por lo bonito que hablamos de nuevo, ¿verdad? No por cuánta Biblia conocemos, no por cuántas veces vamos a la iglesia, no se mide de esa manera. Se mide por la manera que se manifiesta el fruto del Espíritu Santo. ¿Cuál es ese fruto? Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Y vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios ahí. Ahí demuestra cuál es el fruto del Espíritu Santo. Al 24, 22 al 24. Dice, mas el fruto del Espíritu es que, empezando, el principio, dice, es amor. Amor. Un cristiano, una cristiana espiritual, ¿qué demuestra? Lo primerito, amor, amor, amor. Y hermanos, esto no quiere decir que no se está refiriendo a las emociones o los sentimientos, se está refiriendo a ese amor que Dios nos tiene a nosotros, el amor agape, el amor sacrificial, ese amor que perdona las faltas de otros, aunque no nos sintamos como para perdonar, pero lo hacemos por amor al Señor. Entonces empieza, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Uy, aquí viene una gran paciencia.
benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Aquí viene otra, ¿verdad? Que no se nos paren los pelos tan así nomás a la carrera, ¿verdad? Estamos como, ¿has visto los gallos de pelea? Cuando los están así, ¿cómo se paran las plumas? A veces que con una palabrita ya estamos, ¿verdad? Los dos listos. Atácame tú primero y vas a ver cómo te va. Entonces vemos ahí mansedumbre, templanza. Templanza, o sea, templanza es el dominio propio. Que sepamos cómo controlarnos. Y luego dice, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea, han dado muerte a sus pasiones, han dado muerte a la carne para ahora vivir una vida controlada por el Espíritu Santo. Entonces, esa es la manera que se mide la espiritualidad del cristiano. Pablo les llama carnales a la iglesia de Corinto. ¿Por qué? ¿Por qué les llama carnales a la iglesia de Corinto? Porque ellos aún estaban siendo guiados por su vieja naturaleza. Estaban siendo guiados por la carne. Lo opuesto al hombre espiritual es el hombre carnal, que se deja dominar por sus deseos carnales y vive solo para satisfacerse a sí mismo. ¿Quiere ver cuáles son este hombre, esta mujer carnal? Pues nada más ahí vaya de regreso conmigo a Gálatas 5 y puede ver cuál es el fruto de la carne por la cual algunos cristianos viven. Gálatas 5, 16 al 21. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. 19, lo que quiero que vean. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son, mire la lista que da aquí: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Okay? Y muchos de nosotros estábamos en estas cosas, ¿verdad? Pero gracias al Señor Jesucristo, que Él nos rescató de todo esto. Y fíjese bien algo aquí extra que le voy a dar, hermano. Fíjese aquí lo que dice la lista esta que da, y lo llama como obras de la carne. En algunas iglesias lo llaman demonios. Y tráigame a su esposo, hermana, le voy a sacar el demonio de los celos. Tráigamelo, aquí lo voy a hacer brincar y vomitar y se le va a salir el demonio de los celos. No, es obra de la carne. Mi esposa es bien envidiosa, tráigamela, aquí le saco el demonio de la envidia. Aquí le saco el demonio de todo. Yo aquí se lo saco, tráigamela. Y no, pues ahí van. No, hermanos, son obras de la carne con las cuales todos los cristianos tenemos que luchar, tenemos que batallar todo el tiempo. Porque como dice el 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el deseo del Espíritu también es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. La Biblia es bien clara.
La Biblia es bien clara y nos dice que estas son obras de la carne, y el cristiano carnal vive haciendo estas cosas. Quizás no todas, pero está metido en una u otra por ahí y no quiere salir de ahí. Tenemos que avanzar, hermanos, en nuestro crecimiento espiritual. Puede regresar 1 Corintios 3. Así que Pablo les demuestra por sus hechos a los corintios que todavía son bebés espirituales, porque había muchos celos, había contiendas, había disensiones. La mirada de ellos estaba en los hombres y no en Dios. A algunos de ellos les gustaba cómo predicaba Apolos. Ellos decían: yo soy seguidor de Apolos, él predica fuerte. Otros decían: yo sigo a Pablo, este es el verdadero apóstol de Cristo. Otros decían: yo soy de Pedro, yo soy de Cefas, porque me encanta cómo confronta a los hermanos y les dice su pecado. Y ahí está. O sea que la mirada de algunos de ellos estaba ¿dónde? En los hombres y no en Dios, no en Dios. Había divisiones entre ellos por estas cosas. Eran carnales, eran niños en la fe. 1 Corintios 1, 11 y 13 dice: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? El punto aquí es que había contiendas, había pleitos, había divisiones en la iglesia por causa de estas cosas. Porque unos preferían a cierto predicador, los otros preferían a este otro, y hacían sus propias gangas, sus clicas en la iglesia. A veces puede pasar en las iglesias, ¿no? Aquí ya estamos completos. Usted váyase para allá. O véngase para acá, ¿qué está haciendo allá? Usted es de nosotros. No, hermanos. Que nunca pase en nuestra iglesia eso. ¿Okay? Todos somos bienvenidos. Como dice en su boletín, que dice, donde cada uno es ¿qué? Alguien y Cristo es el Señor. Ahí está en su boletín. Ahí va a estar siempre. Donde cada uno es alguien. Usted aquí en la iglesia es alguien que Cristo conoce. Pero Cristo es el Señor de la iglesia. Que nunca pase eso en nuestra iglesia. Que empiece a haber todas estas cosas, divisiones, celos, contiendas, envidias. No. En vez de eso, que haya amor, como hasta ahorita lo han demostrado. Que somos una iglesia, como decía un hermano de la iglesia donde venimos, somos una iglesia amistosa, amorosa, no nos tenga miedo, decía cuando daba los anuncios, ¿verdad? Así que siempre siga, hermanos, nuestra iglesia de esta manera. Y si seguimos así, Dios nos va a bendecir con personas para que cuidemos de ellas. Vamos a continuar, puede regresar a 1 Corintios 3. Pablo les dice a los cristianos de Corinto que el cristiano maduro pone sus ojos en Dios, no en el hombre. Versículos 5 al 7 del capítulo 3. Dice: ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios.
Así que ni el que planta, o sea, como diciendo de otra manera, así Pablo podría decir, así que ni yo, ni el que riega, ni Apolos, sino Dios que da el crecimiento. Fíjese cómo Pablo se dirige aquí a los hermanos, ¿verdad? Él les está animando a que los hermanos no pongan sus ojos en él, ni en Apolos, ni en Pedro, sino en Cristo. Qué diferente a veces en algunas iglesias donde el pastor casi exige reverencia de todo cristiano que entra ahí. No sé si usted se ha fijado en algunos lugares. Lo tienen hasta allá donde está la campana. Muy alto, no, hermanos, no. Sus ojos deben de estar en el Señor Jesucristo. Notemos cómo Pablo les explica a los corintios. Dice, ¿qué pues es Pablo y qué Apolos? En otras palabras les dice, no pongan sus ojos en Apolos o en mí. Su mirada debe estar en Cristo, en Dios quien da el crecimiento. No es el hombre, sino Dios el que se debe llevar toda la gloria, y en Cristo donde debe estar la mirada de usted. Hebreos 12, 1 al 2. Su mirada debe de estar en Cristo Jesús, porque Él nunca le va a fallar. El hombre siempre le va a fallar y se va a desanimar, pero Cristo siempre va a sostenerlo. Hebreos 12, 1 al 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. 2. Puestos los ojos ¿en quién? ¿En el pastor? ¿En los ancianos? ¿En los diáconos? No. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Su mirada debe estar en Jesús, y a Él debe de usted de darle gloria y honra siempre. Los ministros de Dios solo son instrumentos por los cuales Dios hace su obra. Ellos están para ministrar la palabra de Dios a su pueblo. Pero es Dios, por medio de su palabra, el que da el crecimiento al cristiano obediente, al cristiano que vive de acuerdo a la voluntad de Dios. Mi responsabilidad, hermanos, es darle a usted la palabra del Señor lo más claro que yo pueda. Pedirle al Señor dirección, que me muestre qué es lo que quiere decir aquí en su palabra, en esta porción que yo agarro ahí, que Él le ha pedido a Él que me muestre. Esa es mi responsabilidad, darle a usted lo más claro que yo pueda. Y de ahí el crecimiento lo va a dar Dios en usted, a través de su palabra. Si usted agarra esa palabra que escuchó, la medita, la examina y la obedece. De acuerdo a como usted obedezca la palabra de Dios, Dios va a dar el crecimiento en usted. No soy yo, no es ningún hombre, es Dios a través de su palabra que da el crecimiento. Eso es lo que Pablo les está explicando aquí a los hermanos. Tenga cuidado, hermano, hermana, tenga cuidado si se mete a un lugar donde se exalte al hombre, donde se ve al hombre casi al nivel de Cristo, donde nadie puede cuestionar al ministro porque dicen ellos que no se debe tocar al ungido de Dios, y hasta le ponen ahí musiquita y todo, ¿verdad? Para asustar a los hermanos, para que no importa lo que me veas haciendo, tú no tienes ningún derecho de decirme eso no está bien. Tenga cuidado si algún día se mete en un lugar de estos,
salga corriendo, salga corriendo. Hermanos, hay lugares donde solo las oraciones de los ministros valen, según ellos. ¿Será esto correcto? Donde el ministro controla la vida del cristiano. Tenga cuidado. Ustedes también tienen acceso al trono de Dios en sus oraciones. Ustedes tienen al Espíritu Santo morando en ustedes para que los guíen. No exalten al hombre, solo Cristo merece la gloria, la honra y la alabanza. Amén. Juan 3:30. Dice el apóstol, el Juan Bautista, dice, es necesario, refiriéndose al Señor Jesucristo, es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Eso es lo que cada uno de nosotros debería de hacer. Que nuestro Señor Jesucristo crezca, que exaltemos el nombre de Cristo y nosotros menguemos o nos bajemos a lo más bajo para que la gente pueda ver a Cristo en nosotros. Y para concluir puede regresar a 1 Corintios 3. Para concluir, Pablo le dice a los corintios que es Dios el que salva, el que da el crecimiento y el que da la recompensa por su labor, versículos 8 y 9. Dice, y el que planta y el que riega, no el que la riega, ¿okay? el que riega, son una misma cosa. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Dice, y el que planta y el que riega es una misma cosa. En otras palabras, instrumentos en las manos de Dios. Ahora, si alguien quiere ser usado por Dios, debe de esforzarse por vivir una vida limpia delante de Dios para que Él le pueda usar. Porque Dios no usa vasijas sucias. Quiere que el Señor le use, póngase en las manos de Dios, límpiese de todo pecado y pídele al Señor que le use. Según de Timoteo 2, 19. Según de Timoteo 2, 19. Y luego vamos a tomar hasta el 21. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Pablo compara una casa donde hay muchos utensilios, unos de oro, plata, otros de madera, como diciendo así en las iglesias también, ¿verdad? ¿Qué es lo que usted quiere ser? ¿Uno de estos utensilios de oro para que sea usado por Dios? ¿O de madera? Que dice el dueño de la casa, ¿no? Va a venir una visita importante, no le va a sacar un plato de madera, ¿verdad? Que no? Un plato de
de una jícara de coco, ¿no? Le va a sacar su vasija, como vajilla, lo mejor, ¿verdad? Si tiene plata, oro. Así es Dios, hermanos, con nosotros. ¿Quiere servirle al Señor? ¿Quiere que el Señor le use? Esfuércese por limpiarse de esas cosas que vimos, las obras de la carne, para que pueda crecer en el Señor, para que el Señor le pueda usar. Así que vemos que el obrero de Dios predica el Evangelio a las personas, y es Cristo quien salva cuando la persona escucha el Evangelio de salvación, y es Dios el que da el crecimiento en el cristiano, o el que lo conduce a la madurez por medio del conocimiento de su palabra. Es Dios el que da el crecimiento. 1 Pedro 2, 1 al 3. 1 Pedro 2, 1 al 3. Y vemos ahí que Pedro también habla acerca de esto. Dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Tenemos que esforzarnos, hermanos, en estas cosas. Esforzarnos para ser usados por Dios, donde quiera que estemos. Y como Dios es bueno y recompensador de los que le sirven, Él a su debido tiempo les dará su galardón a todos sus siervos, de acuerdo, fíjense bien, de acuerdo a la obra que hicieron en este mundo. A Dios no se le pasa nada. Cualquiera buena obra, por pequeña que sea, que el Hijo de Dios haga, Dios lo está tomando en cuenta y será recompensada en el día de Cristo. Cualquier buena obra que haya hecho. Versículo 10 al 15 dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el que es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra, fíjese bien, la obra, dice, de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Sé que Dios va a recompensar todo lo que hagamos aquí en este mundo por Él. Pero fíjense bien, Dios, como les he dicho muchas veces, Dios juzga los motivos por los cuales hacemos las cosas, ¿verdad? Si hacemos cosas buenas con motivos erróneos, eso es madera, eso es hojarasca, que va a ser probada por el fuego y no va a recibir recompensa. Es lo que dice la Escritura, ¿verdad? ¿O no? O sea que todo lo que hagamos, pero lo que hagamos con los motivos correctos, porque solamente Dios conoce el corazón y Él ve, ¿verdad? Si hacemos las cosas para quedar bien con otras personas, para que nos vean y nos aplaudan y nos tengan en alto, todo eso es hojarasca, es madera y se va a quemar. Si usted hace las cosas porque ama al Señor y porque quiere ayudar a otros, porque quiere el bien de los demás, eso es oro, piedras preciosas, que con el fuego, aunque lo pasen por el fuego, salen intactas. Y esas son las obras
que van a ser recompensadas por el Señor Jesucristo. Marcos 9, 40 y 41, y con esto terminamos. Marcos 9, se me esconde Marcos por ejemplo. Marcos 9, 40 y el 41. Dice la palabra del Señor: porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Si el Señor Jesucristo se fija en un vaso de agua que una persona le dé a uno de sus siervos, y va a tener recompensa, imagínense, por algo más. O sea, Dios está tomando en cuenta todas las buenas obras que hacemos. A veces en las iglesias tenemos un poco de temor de hablar de las buenas obras, ¿verdad? Porque hay desacuerdo muchas veces, pero no, las buenas obras no son malas hacerlas, hermanos. Las buenas obras, se espera que el cristiano haga buenas obras, porque como dice Efesios 2:10, ¿verdad? Somos hechura suya, creados para buenas obras. El punto es que no hagamos las buenas obras esperando que por las buenas obras nos vamos a salvar, porque Efesios ahí mismo 2, 8 y 9 dice que no por obras, para que nadie se gloríe. Pero debemos de hacer buenas obras. Y también pues no esperando esa recompensa. No, el Señor no la va a dar de todas maneras, ¿verdad? Porque a Él no se le va a pasar nada. Entonces, de acuerdo a lo que vimos aquí, examinémonos, hermanos, a nosotros mismos. Veamos, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Estoy satisfecho en la etapa que estoy en el cristianismo? ¿Soy niño y me quiero quedar como bebé con biberón ahí todo el tiempo y que me traigan paseando en mi carriola? ¿O quiero crecer? Ahora ya sabemos el crecimiento, cómo es que viene el crecimiento. El creyente en Cristo siempre debe de esforzarse por seguir creciendo. No debe de quedarse estancado. Busque siempre la voluntad de Dios y obedézcala. Que su vida refleje el fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, dominio propio, fe. Dios quiere que sus hijos lleguen a la madurez espiritual para que ayuden a los que van empezando a vivir su nueva vida en Cristo. Dios tiene un propósito por cada uno de nosotros. Por ustedes tiene un propósito. Que lleguen a la madurez para poder tomar bajo sus alas a uno o una que va empezando, que le muestre para vivir su vida cristiana. Qué bendición es conocer a Cristo Jesús. Hermano, usted, hermana, usted y yo somos privilegiados de conocer al Señor Jesucristo y ver cómo el Señor está cambiando nuestras vidas. Como dijo Pablo, yo no pretendo haberlo ya alcanzado. Si ni aún Pablo, el gran apóstol Pablo, sabía que él todavía no lo había alcanzado. O sea, llegar a ese punto, ¿verdad? Ninguno de nosotros también lo ha alcanzado, sino que seguimos esforzándonos por ser maduros en la fe, para poder de esa manera glorificar a Dios. Quitar las obras de la carne a un lado
¿Usted sabe dónde falla o no? Usted sabe sus debilidades, yo sé mis debilidades. Esforcémonos por no hacer eso que a Dios no le agrada. Vamos a terminar aquí, pero antes, como siempre, me quiero dirigir a las personas que nos están viendo. Hermanos, orando todos por estas personas. Ahí donde está usted, si usted quiere empezar a vivir esta nueva vida, si usted quiere nacer de nuevo y saber con toda seguridad que sus pecados han sido perdonados, venga al Señor Jesucristo, reconozca sus pecados y dígale así al Señor: Señor Jesús, yo reconozco que he pecado contra ti, reconozco que soy pecador o pecadora, salva mi alma, perdona mis pecados, dame vida eterna. El Señor Jesucristo promete que si usted se arrepiente de sus pecados y cree en Él, el Señor le da esa vida eterna, le da salvación de su alma y usted ya no va a ser igual que antes. Usted va a ir creciendo, como acabamos de ver en este sermón. Usted va a ir creciendo día con día espiritualmente y usted va a glorificar a Dios de aquí en adelante. Dele gracias al Señor por haberle salvado. Consígase una Biblia, congréguese en una iglesia y sírvale al Señor ahí. Que Dios le bendiga.